patria, se abre la sesión. El señor secretario Álvaro Alaví va a dar lectura a la cuenta. Señor secretario. Diputado, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a la comisión. Correo electrónico de los fundamentos de votación del diputado Tirisotti, correo electrónico de los fundamentos de los fundamentos de la votación de la diputada Marzán. También se han hecho llegar los fundamentos de votación del diputado Castillo, del diputado Soto y del diputado diputado Soto Velázquez. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? No, sí, Velázquez lo mandó. ¿Hay alguna duda si el diputado Velázquez lo envió? Entiendo que así fue, ¿no es cierto? Sí. Le pido a la secretaría que lo revisen bien. Si no llegó. Sí, el diputado Vial lo envió también. Los fundamentos del diputado Vial también. Vial no hay ninguno. Del diputado Velázquez, perdón. Sí. Los 5 diputados miembros de la comisión han enviado por correo a la secretaría sus fundamentos de votación. Que contiene las consideraciones lo que contiene el examen de los hechos y las consideraciones de derecho. Esa es toda la cuenta, señor diputado. Pues bien, al quinto día de trabajo de esta comisión, con posterioridad a la defensa de los acusados, hemos hecho nuestro trabajo. Entiendo que, como se ha dicho, se han registrado la fundamentación, el análisis de cada uno de los parlamentarios integrantes de la comisión y también la decisión que adoptan formalmente en torno a si procede o no la acusación constitucional. Eso va a formar parte del informe que se va a emitir en la sala, va a quedar en los registros y se va a agregar a todo el trabajo que hemos realizado en estas 3 semanas de funcionamiento. A la Secretaría le pregunto si vamos a estar en condiciones de emitir completamente el informe, con toda la acumulación del trabajo hecho, más los votos de los parlamentarios, al término de esta sesión. Al término de esta sesión, la Secretaría informe y se despachará a la sala. No sé a qué hora se citó el Landero, o sea, el secretario general. El secretario general, pero va a estar antes de que se del secretario general Landero. No sé a qué hora, pero va a estar antes de que la sala entre en sesión para ver la acusación constitucional. Eso no hay problema. Muy bien, entiendo que ahora están reunidos los comités de parlamentarios con la presidenta de la corporación y el secretario general, y ahí van a ratificar formalmente la hora de inicio de la sesión de la tarde. Se dice que alrededor de las 2:30, pero esperemos la notificación oficial. Pero a mí lo que me interesa, señor secretario, es saber si la Secretaría está en condiciones de entregar el informe respectivo en tiempo y forma, y ustedes me han dicho que sí. Así es. Muy bien. Eso es una tranquilidad para todos. Siendo así, yo le voy a ofrecer la palabra a los colegas diputados que quieran intervenir para fundamentar sus posturas. Estamos en la cuenta, en realidad estamos en la cuenta. Diputada Carolina Marzán. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir un favor especial a todas las personas que están en la sala, un respeto y un silencio, por favor, sepulcral, porque es muy distractor y esto es un espacio de mucha responsabilidad, muy serio y muy delicado. Entonces, porque en las sesiones anteriores hemos tenido bullas, conversaciones en voz alta, se caen celulares, suenan celulares y de verdad es muy distractor y es una falta de respeto para quienes están involucrados en esto y para nosotros que estamos trabajando en esto. Así que muchas gracias. Sí, en otra oportunidad hemos hecho la advertencia en la prensa, tenemos la mejor disponibilidad para que todos puedan trabajar, pero queremos que no se interfiera en nuestro trabajo. Así que por favor adopten todas las medidas que correspondan para interferir en lo más mínimo nuestro trabajo.
Muy bien, entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto que las y los diputados miembros de la comisión procedan a exponer la fundamentación que hagan del voto respectivo en relación a la pertinencia de la procedencia de la acusación constitucional que nos ocupa, al tenor del examen de los hechos y de las consideraciones de derecho que van a exponer. Voy a ofrecer la palabra a los señores diputados. Diputada Carolina Marzán, en primer lugar. ¿Me parece? Ya. Gracias, presidente. Consideraciones de hecho y derecho que fundamentan voto en relación con procedencia de la acusación constitucional. De los hechos, que la Corte Suprema los días 30 y 31 de julio resolvió al lugar los amparos presentados en favor de 7 condenados por crímenes de lesa humanidad, a pesar de la opinión de la Comisión de Libertad Condicional, en cuyo informe se resuelve denegar el beneficio por no cumplirse con los requisitos por parte de los ahora liberados. 2. Que en dicha decisión concurren 3 ministros de la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema, a saber, don Hugo Dolmech Urra, Manuel Valderrama Rebolledo y Carlos Kunz-Miller, además de abogados integrantes. 3. Que las 6 libertades condicionales corresponden a Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Ernesto Portillo Aranda, Felipe Luis Guillermo González Aranda y Moisés Retamal Bustos, además del amparo acogido en beneficio de Emilio Robert de la Majotier González. 4. Que los informes de Gendarmería son contestes en sentido fuerte sobre cada uno de los reos en relación con la falta de idoneidad de estos para la concesión de libertad condicional, sobre el supuesto de no verificarse el elemento arrepentimiento. En líneas generales, las evaluaciones psicológicas, quise decir, efectuadas develan ausencia de conciencia de delito, conciencia del daño y mal causado y disposición para el cambio. Por lo demás, se reitera la negación de participación en hechos. Los condenados no manifiestan juicios críticos respecto a la participación en la comisión del delito, incorporando además nociones de estar condenados por venganza política sin internalizar el mal cometido. Del derecho. 1. La facultad privativa de acusar constitucionalmente procede de concordancia con el artículo 52 de la Constitución Política de la República y le corresponde a la Cámara de Diputados. En su literal C contempla la posibilidad de dirigir esta acusación contra magistrados de tribunales superiores de justicia como herramienta política de responsabilidad de estos, bajo la causal de notable abandono de deberes. 2. La figura de notable abandono de deberes no se rige por criterios penales de tipicidad, pues no es de aquellas causales para establecer responsabilidad penal en los términos del artículo 79 de la Constitución Política de la República. La causal enunciada es amplia y contempla tanto una faz formal como material, es decir, el deber es en lo adjetivo y en lo sustancial, lo que en palabras del profesor Patricio Zapata, en su exposición, no se relaciona necesariamente con lo dispositivo de los fallos y en cómo se vincula esto con el abandono. El abandono debe ser notable, de una manifestación tal que sea fácilmente observable por la comunidad. En rigor, no se requiere precedente, ni jurisprudencia en sentido fuerte con determinada orientación para evaluar notable abandono de deberes, pues basta solo un fallo en cuya matriz el abandono del deber sea apreciable públicamente por grotesco palabras empleadas. 3. Los magistrados aplicaron única y exclusivamente el Decreto Ley 321 para conceder libertad condicional. Una disposición a todas luces insuficiente para justificar por sí sola la concesión de este privilegio para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, al ser dictada mucho antes de incluso acuñarse la noción de delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, establece este tribunal como de jurisdicción complementaria ante el no ejercicio del deber fundamental de los Estados parte de conocer asuntos criminales considerados así por el derecho internacional. El ordenamiento jurídico internacional no puede considerarse un derecho entre Estados o meramente regulador de instituciones, sino un derecho humanizado, que busca la protección integral de los derechos de las personas a través de la celebración de tratados que humanizan la guerra.
sancionan el genocidio, protegen las minorías, castigan la tortura y crímenes de lesa humanidad. Con todo, el Estatuto de Roma establece principios de aplicación general que tiene vigor en Chile al encontrarse este tratado ratificado y vigente en el ordenamiento jurídico nacional, debiendo estos principios cumplirse en plena concordancia con el principio que irradia el cumplimiento de todos los tratados, el Pacta Sunt Servanda. 4. La doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha acogido abiertamente la modalidad del derecho anglosajón en relación con que las normas del derecho internacional se incorporan automáticamente y de manera general al derecho nacional. Esta doctrina es la denominada de recepción global o automática. Y la idea del bloque de constitucionalidad planteado por el profesor Humberto Nogueira. Amparado en esto, existen resoluciones que han puesto la costumbre internacional por sobre la ley nacional. Por ejemplo, al invocar el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. Bajo esta misma lógica, hay jurisprudencia en la que se establece de manera expresa el control de convencionalidad como deber y obligación de los jueces en su decisión. En aras de proteger de mejor manera los derechos humanos y fundamentales, la evolución de la jurisprudencia es clara en cuanto a su orientación de verificar el control de convencionalidad, en plena concordancia con lo expresado por el profesor Arturo Fermandois, en cuanto a aquellas normas de tal relevancia que son de jus cogens, priman por sobre precepto del ordenamiento nacional y deben ser aplicadas por cualquier juez, siendo el control de convencionalidad la forma en que se cumplen con tratados internacionales de derechos humanos y se garantiza su plena vigencia en Chile. 5. De conformidad a lo establecido por el profesor Humberto Nogueira en su exposición, es que la legislación de ordinario no contempla delitos de lesa humanidad. Con todo, existe una regla general, según expresa, en la que no caben beneficios en favor de condenados por delitos de la misma. Con esto, se podría llegar de modo errado a la conclusión de que, al no estar señalada la prohibición de otorgar beneficios, se podría conceder estos interpretando a contrario sensum. Sin embargo, concluye el profesor Nogueira, que los beneficios para este tipo de delitos son de derecho estricto y como tales deben estar consagrados expresamente, pues por regla general no proceden. 6. La acusación constitucional es un medio que contempla la propia constitución política de la República y como tal se entiende como una facultad privativa que puede ejercer en la oportunidad que lo estimen y bajo las causales expresadas. La independencia de los poderes se concibe como un derecho, como parte de un diseño institucional que lo consagra como principio, pero no debe entenderse como una independencia absoluta, toda vez que existe un sistema de frenos y contrapesos en cuya esencia radica un sistema de coordinación intra e interórganos y poderes del Estado, tales y como expuso el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, estableciendo la lógica de que la técnica de separación de poderes no es de carácter rígido, sino de interacción y coordinación, de modo tal que desde el punto de vista institucional, la acusación constitucional es plenamente viable. 7. El notable abandono de deberes no supone necesariamente una conducta reiterada. Es posible que se pueda manifestar en una sola actuación judicial, manifestable en un abandono del deber formal o sustancial. Y como la norma no distingue, perfectamente puede expresarse dicho abandono en una resolución judicial sin necesidad de revisar lo dispositivo del fallo. Lo anteriormente manifestado lo expusieron los abogados Claudia Nach, Humberto Nogueira, Patricio Zapata y Rodrigo Poblete. La acusación no es una revisión del fallo, pues no es un medio de impugnación de resoluciones judiciales que la ley franquea para estos propósitos. Con todo, en palabras del profesor Claudio Nach, que expuso ante nuestra comisión, es posible incluso la revisión o examen de un fallo sin poner en riesgo el Estado de Derecho, toda vez que no hay causa que se reabra, ni resolución que se sustituya. Sin ir más lejos, los reos seguirán gozando del beneficio de cumplir la pena bajo la libertad condicional. Por tanto, y de conformidad a lo expuesto, la acusación constitucional es una facultad que está expresamente consagrada
en el artículo 52 de la Constitución de la República y como tal comprendida dentro de un orden institucional de coordinación de poderes del Estado que no vulnera en lo absoluto la independencia de los poderes. Por lo demás, es el instrumento de control y fiscalización que corresponde de manera exclusiva a nuestro órgano y no está bajo ninguna hipótesis vedado para interponerla ante los magistrados enunciados, pues bajo ningún punto de vista implica revisar, como anteriormente dije, ni modificar lo dispositivo por el fallo, al punto que los condenados, como dije, reitero, insisto, seguirán cumpliendo la pena en libertad. En el particular, los magistrados de la excelentísima Corte Suprema no verifican control de convencionalidad, es decir, no integran normativa internacional en su decisión, configurándose así un notable abandono de deberes, toda vez que hay transgresión a un deber sustancial en el que se desconoce compromisos internacionales suscritos por Chile, ratificados y vigentes en nuestro país. Como fundamenté anteriormente, el ordenamiento jurídico internacional no puede considerarse un derecho entre estados o meramente regulador de instituciones, sino un derecho humanizado que busca la protección integral de los derechos de las personas. Por lo tanto, por las facultades que expresamente me concede la Constitución Política y como diputada de la República, manifiesto mi voto a favor de la acusación constitucional. He dicho, muchas gracias. Diputada Carolina Marzán, ofrezco la palabra a los colegas diputados para que puedan intervenir. Diputado Trizot. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la buena disposición que siempre se dio en esta comisión y las garantías que no solamente se entregaron para tener una estricta sujeción al proceso, sino que además darnos garantías a todos y cada uno de estos de los diputados que nos tocó integrarla. Creo que los hechos han sido relatados y no me voy a circunscribir a ellos, pero parto planteando mi posición en que a la luz de un análisis muy detallado de los antecedentes que hemos tenido a la vista, de la acusación, de la defensa y por sobre todo también del aporte que nos entregaron los distintos profesores que nos ilustraron respecto de las consecuencias, las implicancias y la interpretación de las normas, he llegado a la convicción de que esta acusación constitucional debe ser rechazada, aprobándose la cuestión previa, toda vez que, a mi juicio, adolecería de una serie de inconsistencias, de errores, y en definitiva se está sustentando en una interpretación extensiva pero minoritaria del deber de los jueces de efectuar el control de convencionalidad, pero que en ningún caso constituirían delitos, infracciones o abusos de poder tal como lo consagra nuestra Carta Fundamental. Y dentro de los argumentos, en primer lugar, referirme al principio de independencia del Poder Judicial, en que existen una serie de límites, por tanto, esta no se puede considerar como absoluta. Ya tenemos los delitos ministeriales del artículo 79 de la Constitución Política de la República, pero también de lo que se ha denominado un ilícito constitucional, que tiene que tener tal magnitud, tal gravedad, que pueda incluso llegar a comprometer la responsabilidad del Estado. Debe tratarse de una cuestión grave, permanente, sostenida en el ejercicio de funciones que nos llegue a la convicción y a la conclusión inequívoca de que se ha incurrido en una torcida administración de justicia que desencadene la terminal decisión de destitución de los acusados. Y creo, además, que aquí no se estaría vulnerando lo que estableció el artículo 76 de nuestra Constitución y específicamente lo que dice en relación con la separación o distribución de poderes, toda vez que por esta vía los condenados por delitos de lesa humanidad que obtuvieron los beneficios de la libertad condicional seguirán libres
no porque los magistrados no cumplieron o desatendieron gravemente sus deberes constitucionales, facilitando la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad. Creo que aquí se está haciendo una afirmación y quizás más bien una imputación que revela un efecto directo, pero que en definitiva lo que pretende esta acusación constitucional es atacar el mérito desde la decisión de los jueces sobre la libertad condicional, lo que a mi juicio resulta ser una invasión, una intromisión grave en el ejercicio de las facultades que son propias del Poder Judicial en el momento de que se interpretan y aplican las leyes, tomando en consideración los detalles, las particularidades que se van dando en cada uno de los casos concretos. Y creo además que esta acusación impone una revisión del contenido de las resoluciones, cuestión que estaría absolutamente vedada, prohibida de manera expresa por el artículo 76 de nuestra Constitución. Pero creo además que esta acusación genera un efecto negativo y pernicioso posterior, toda vez que puede llegar a afectar un valor fundamental de la separación de poderes del Estado, un valor fundamental de la independencia de los tribunales, como es llegar a afectar la imparcialidad de los magistrados, que en un futuro pueden estar llamados a poder conocer, a poder juzgar o hacer ejecutar en definitiva los juzgados en causas que versen sobre hechos punitivos de similares características, en los que le va a resultar procedente conceder el beneficio de la libertad condicional, pero produciéndose un efecto distinto. Es lo que yo en varias oportunidades lo pregunté a los profesores y que lo denominé este efecto extensivo, este efecto inhibidor, que fue considerado por varios de los profesores, tal como ocurrió con el profesor Fernando, que él lo planteó como un efecto intimidante. Y es por eso que creo que en el momento en que ellos deban adoptar la decisión que en estricto derecho corresponda, pues entre concederla o no, lo más probable es que puedan optar por esta última alternativa, con el objeto de evitar la sustanciación de una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. Creo que acá en definitiva se afecta la libertad y la imparcialidad de los tribunales de justicia, toda vez que es una labor privativa de interpretar y de aplicar la ley exclusiva de los tribunales de justicia. Y acá a uno le surgen muchas preguntas. Si es efectivo que los ministros acusados no ejercieron lo que a nivel jurisprudencial se conoce como el control de convencionalidad, si había una norma expresa sobre el particular en nuestra legislación interna para resolver los beneficios que en definitiva entregaron con el ejercicio e interpretación de la ley y de la ponderación de los medios. ¿Es verdadero que se inobservó o transgredió el Estatuto de Roma? Creo que son varias interrogantes que sustentaron esta acusación y que claramente quedó en absoluta evidencia de que aquí existen muchas respuestas para ese problema y en definitiva existe no una visión unívoca entre la doctrina. Pero creo que no ha existido una vulneración, un incumplimiento, una inobservancia al denominado control de convencionalidad. Concepto que tal como planteé anteriormente, no es para nada pacífico. Y no deriva de una norma jurídica positiva concreta en el ámbito internacional. No se estableció en la acusación y claramente tampoco quedó de manifiesto en la totalidad de los profesores. No existe una norma jurídica positiva concreta en el ámbito internacional. Y por lo mismo creo que no resulta materialmente vinculante para nuestros jueces de la República. Por tanto, no obstante, razonar este comisionado que lo que han aplicado y lo han cumplido armonizando con las normas jurídicas internas en su tarea exclusiva de poder interpretar y aplicar
la ley en el minuto de que concedieron estos beneficios de libertad condicional. Y acá quedó, creo, absolutamente cierto, acreditado, que no existía una norma internacional que prohibiera la concesión de este beneficio, que está muy alejado además de ciertas hipótesis que sí se consideran como son para aplicar la amnistía o el indulto, que claramente, de acuerdo a su naturaleza jurídica, implica, a diferencia de la libertad condicional, una forma especial de poder cumplir la pena de ejecución. Y para ser más explícito, y como lo hicieron ver la gran mayoría de los expertos, el artículo 110 del Estatuto de Roma, que fue también muy citado durante la acusación, circunscribe a la reducción de la pena, pero no a la libertad condicional. Creo que no hay una inobservancia del artículo 5 de nuestra Constitución, pues los sentenciadores, al momento de fundar su decisión, hacen una alusión expresa a la normativa internacional, además de que la costumbre internacional no consagra la prohibición de poder entregar beneficios carcelarios a los delitos de lesa humanidad. En consecuencia, no hay infracción al control de convencionalidad, así como tampoco al tan invocado derecho internacional de los derechos humanos. Creo que además, para poder analizar este concepto en su globalidad, nos tenemos que ir a nuestra legislación nacional y específicamente al tan mencionado Decreto Ley 321, que creo que hubo consenso en que es una norma añeja y que requiere de revisión, tal como ya lo está haciendo esta Cámara de Diputados. Hace 2 o 3 días se aprobó en la comisión mixta. Pero acá hay que ser sumamente claro: la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena. Y desde una óptica estrictamente jurídica, resulta imposible imputar responsabilidad ministerial de notable abandono de deberes y que del solo tenor de la acusación, sin una prueba contundente al efecto que haya sido desplegada por esas 93 páginas de la acusación constitucional, pueda atribuírsele una conducta dolosa y a sabiendas de facilitar la impunidad. A mi juicio, esto resulta completamente antijurídico y desproporcionado. Por lo tanto, aquí es posible a lo largo de la acusación poder encontrar una serie de problemas o fallas de origen. En primer lugar, los ministros acusados han aplicado la legislación chilena, como es el Decreto Ley 321. Por tanto, no hay una denegación de justicia o un impedimento de acceso a la misma. En segundo lugar, creo que no es cierto que la libertad condicional implique impunidad. Se refiere a una forma especial de dar cumplimiento a las condenas. Y su concesión creo además que es necesario en un Estado de derecho. Si nos vamos al texto expreso, se dice, el propio decreto 321 dice con total claridad que la libertad condicional no es una extensión ni una modificación de las duraciones de las penas, sino que es un modo particular de poder hacerlo cumplir. Si nos vamos al derecho penal, sostiene además que la fuente de la cual emanaría la obligación de los ministros de la excelentísima Corte Suprema de realizar una interpretación que sea más amplia, más radical y mucho más abierta de lo restrictivo que es el Decreto Ley 321. Si nos vamos al Estatuto de Roma, en su artículo 110 y siguientes, cuando se refiere a la ejecución de las penas, está haciendo alusión a aquellos criminales penados, sancionados exclusivamente por el Tribunal Penal Internacional. Pero la acusación no establece el resto de las normas de dicho estatuto. Y por eso fue muy importante poder conocer la opinión de profesores expertos.
Y cito el artículo 22 de los principios generales de derecho penal, dentro de los cuales se estableció el principio de favorabilidad, conforme al cual la definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena. Y todo esto lo consideraron en el momento de interpretar los magistrados. Además se nos indicó sobre reglas de procedimiento y pruebas de la propia Corte Penal Internacional que éstas no afectaran las normas procesales aplicables en un tribunal o en un sistema jurídico nacional. Por tanto, creo que no ha existido un incumplimiento que sea imputable a los magistrados, pues es el propio estatuto el que autoriza el ejercicio de interpretación que emplearon en definitiva los acusados. Respecto de este concepto que va desde principio a fin en la acusación como el notable abandono de deberes, creo que aquí quedó de manifiesto que no solamente podemos circunscribirlo a su óptica adjetiva, sino que más bien sustantiva. Y quiero traer a colación, creo también un concepto que creo que es aceptado por prácticamente toda la doctrina del profesor Silva Bascuñán, donde el notable abandono de deberes es una torcida administración de justicia, el ejercicio de la función ministerial con culpa o dolo, denegación de acceso a la justicia, un comportamiento desviado, otros planteaban abusivo, o de las mismas palabras que tuvimos hace pocos días del ministro Sergio Muñoz, haber transgredido voluntariamente una norma jurídica, y así someramente, y sobre estas acepciones la acusación imputa dolo a la conducta de los acusados. El notable abandono de deberes como causal exige la concurrencia de un ilícito constitucional grave, de carácter permanente en el tiempo, no un error puntual o aislado. Y en este caso, a mi juicio, resulta improcedente abordar y resolver un juicio jurídico-político por discrepancias interpretativas, como ha quedado de manifiesto en esta presente acusación constitucional. La misma Corte Interamericana reitera que está prohibido por el derecho internacional establecer como una causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen las o los operadores de justicia en alguna resolución. Por tanto, creo que esta comisión, y menos la Cámara, puede darle un contenido a un concepto que está indeterminado. Yo he llegado de verdad a la firme convicción de que aquí no ha habido una incompetencia, un abuso, un exceso, una omisión o eventualmente un acto de prevaricación o de torcida administración de justicia sobre la cual se sustenta el notable abandono de deberes. Creo que si bien es un factor que también recorrió parte importante, debe ser considerada la historia, deben ser consideradas acciones de defensa de los derechos humanos de parte de los ministros acusados. Y sobre la base de todos los antecedentes que he aportado, tanto de hecho como de derecho, he llegado a la firme conclusión de que esta acusación constitucional debe ser rechazada y, por tanto, aprobada la cuestión previa. Gracias, presidente. No, esto yo lo planteé expresamente. Yo estoy en contra de la acusación constitucional para, por tanto, que se apruebe la cuestión previa. Disculpe. Muy bien. Muchas gracias, diputado Renzo Trisotti. Diputado Esteban Velázquez, tiene la palabra para su intervención. Gracias, presidente.
En primer término, cabe fijar la competencia que tiene el diputado suscriptor respecto de la comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional entablada contra ministros de la excelentísima Corte Suprema, los señores Dolmetsch, Valderrama y Kosmiller. Sobre el particular, y en este caso la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: de los magistrados, de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. Artículo 52, número 2, letra C, de nuestra Constitución. De esta forma, a la Cámara le compete declarar si han o no lugar las acusaciones, para entablarla en el Senado, quien a su vez conocerá y resolverá como jurado, limitándose, comillas, a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, cierre de comillas. Artículo 53, numeral 1 de nuestra Constitución. Al respecto, la Real Academia Española define dar lugar a algo como ocasionar, motivar, y ocasionar a su vez se entiende como ser causa o motivo para que suceda algo. En definitiva, de las normas transcritas, si la Cámara de Diputados declara que da lugar a la acusación, ocasiona, es causa o motivo de entablar la acusación en el Senado. A contrario sensu, no le corresponde entonces declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Lo anterior es lógico, toda vez que el juicio constitucional es un proceso en el cual el órgano acusador, nuestra Cámara de Diputados, está separado del que enjuicia, que es el Senado. De esta forma, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional mandata a esta comisión determinar la procedencia de la acusación, artículos 38 y 41. La misma RAE define proceder en una de sus acepciones como hacer algo conforme a razón, derecho, mandato, práctica o conveniencia. En otros términos, corresponde a los diputados integrantes de la comisión señalar si la acusación está conforme a la Constitución y a las leyes, teniendo en consideración lo planteado por la defensa. Para este ejercicio, en primer término, se debe determinar si la acusación cumple con los requisitos formales que establece nuestra Constitución, para luego analizar si la causal esgrimida, notable abandono de deberes, procede en el análisis de sus capítulos. La acusación constitucional se esgrime en uso de las atribuciones claramente establecidas en la Constitución política, dado que tanto los sujetos acusados como el objeto de la misma, la causal, están previstos en el texto de la Carta Fundamental. Desde este punto de vista, y sin perjuicio de que no le corresponda a este diputado pronunciarse sobre una eventual vulneración del principio de separación de poderes, debe descartarse que este instrumento de la acusación constitucional, presente en nuestra tradición desde 1833, constituya un atentado contra la independencia de los tribunales, dado que ello importaría negarle cualquier utilidad a una herramienta que se construye en base a los frenos y contrapesos que tienen los poderes del Estado entre sí. Por su parte, se descarta que la causal de notable de deberes solo contenga los denominados deberes adjetivos, sino que además debe extenderse a los deberes objetivos, lo que no significa per se un atentado al principio de separación de poderes. La Constitución política no limita la causal, por lo que cualquier interpretación que implique reducir su alcance implicaría necesariamente restringir atribuciones que la propia Carta Fundamental establece. Ello no quiere decir que se interpongan acusaciones constitucionales cada vez que haya una discrepancia de interpretación en un fallo entre la Cámara de Diputados y los Tribunales Superiores de Justicia, sino que debe estar al tenor literal de la Constitución. Esto es, comprobarse cada uno de los requisitos de la causal de notable abandono de deberes. Desde este punto de vista, la acusación constitucional entablada por los 10 diputados mencionados se realizó en el marco de la atribución exclusiva que le otorga la Constitución política a la Cámara de Diputados, artículo 52, número 2, cumpliendo sí todas las exigencias formales para ello. Ahora bien, en cuanto a los requisitos de fondo, esto es la concurrencia de la causal de notable abandono de deberes, se debe justamente establecer, en primer término, si existe un deber, si ese deber se abandonó y si ese abandono es notable. La existencia del deber se fundaría, de conformidad a los acusadores, ejercer, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un control de convencionalidad. Las defensas sostuvieron que los ministros en cada caso sí ejercieron este control de convencionalidad o que tuvieron a la vista los tratados internacionales que señala la acusación. Desde este punto de vista, más allá que se discuta si existe o no este deber, los magistrados expresamente reconocen haber tenido a la vista los tratados, cuestión que se aprecia de los propios fallos, dado que se citan algunas normas de las convenciones internacionales en cuestión,
De tal modo que podemos concluir necesariamente que sí existe un deber. Señalar lo contrario implicaría desconocer el propio artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, que reconoce como límite de la soberanía nacional el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y señala que, comillas, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, cierre de comillas. En cuanto al abandono de este deber, esto es, a la circunstancia de haber incumplido el deber de ejercer el control de convencionalidad, debemos señalar que se comparte lo señalado por la acusación en torno a que los ministros acusados esgrimen razones de derecho interno, en particular el decreto ley sobre libertad condicional y su requisito para dejar sin aplicación del Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, reconocen el carácter de delito de lesa humanidad cometido por los amparados. Sin embargo, no practican el control de convencionalidad al momento de conceder el beneficio de libertad condicional. En esta parte, cito al profesor Nach, que compareció a la comisión a entregar su parecer sobre la acusación. Al respecto, el profesor señala cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Suprema y en menor medida el Tribunal Constitucional establecen perentoriamente la obligación de aplicar el control de convencionalidad. En los casos que convocan a la acusación, el profesor señala: la Corte Suprema cita a la Corte Interamericana y dice que en el seguimiento de la sentencia de Barrios Altos no procedía conceder los indultos que el presidente Kuczynski dio a Fujimori, haciendo ver o insinuando que no se habían cumplido las formalidades. Sin embargo, se fijan en lo que dijo la Corte Interamericana, es que en ese caso había un problema de formalidades y un problema sustantivo. La Corte Interamericana lo que dijo a Perú, y que la Corte Suprema lo tiene en cuenta, es que había elementos sustantivos para dictar una medida como, en ese caso, un indulto. Por lo tanto, estaba en pleno conocimiento de que la Corte Interamericana determinó que hay estándares y el control de convencionalidad dice que usted debe regirse a la normativa vigente internacional y a los órganos de control, en este caso, la Corte. Entonces tenemos a la Corte Interamericana que ha establecido criterios restrictivos para este tipo de medidas. El Estatuto de Roma, si bien la normativa que dicta tiene que ver con su propio funcionamiento, cumple estándares básicos en términos de decir claramente que las penas se deben cumplir. Artículo 110. Y solo si va a haber rebaja pueden tenerse en consideración ciertos criterios. Y la rebaja no lo hacen los estados, la puede hacer solo la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, hay criterios suficientes para haber resuelto estas libertades condicionales de una manera distinta. Me parece que todo podríamos estar de acuerdo, relativamente fácil, en términos de que aquí ha habido una infracción por parte de los jueces de la Corte Suprema. Asimismo, cabe citar al profesor Nogueira, quien señaló en la comisión que, en el caso en análisis, la Sala Penal de la Corte Suprema, en recurso de amparo, otorgó la libertad condicional a través de 5 sentencias a 7 reos condenados por violaciones a los derechos humanos, aplicando el DL 321 de 1925, previsto para las libertades condicionales de reos comunes, no para delitos de lesa humanidad, violatorios de derechos humanos o crímenes de guerra. Tal aplicación constituye una vulneración del derecho a la jurisdicción como regla de ius cogens, comprendida en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la que comprende asegurar el cumplimiento de las penas emitidas por los tribunales competentes y no aplicar medidas de libertad condicional que constituyen una forma indirecta de impunidad, si ellas no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos. La vulneración del derecho a la jurisdicción implica asimismo la vulneración constitucional del artículo 54, número 1, inciso 5, de la Constitución que prohíbe suspender la aplicación de tratados internacionales ratificados y vigentes, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Todo ello conforme a la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura y el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas. La conducta expresada en las 5 sentencias implica asimismo vulnerar la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, en sus artículos 26 y 31.1, que obligan a los Estados partes a aplicar los principios de ius cogens
cumplimiento de buena fe de las obligaciones contenidas en tratados internacionales y en los artículos 42 y 43 de la misma convención, que prohíben adoptar medidas de suspensión de los efectos de los tratados internacionales, lo que a su vez genera un ilícito internacional y responsabilidad internacional del Estado. El derecho internacional convencional, consuetudinario y los principios de ius cogen que los jueces deben necesariamente aplicar, como lo ha reconocido jurisdiccionalmente la propia Corte Suprema, no permiten adoptar medidas de libertad condicional, con lo cual la Sala Penal de la Corte Suprema vulneró el derecho vigente que necesariamente debieron aplicar. Las 5 sentencias de protección realizan una interpretación manipulativa de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, para intentar otorgar legitimidad a tales decisiones que no tienen fundamento en tal sentencia, lo que queda en evidencia con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo de 2018 de supervigilancia del caso Barrio Alto, que desmiente las afirmaciones hechas por la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual no fue considerada por el tribunal, lo que incumple el deber de aplicar los estándares internacionales en materia de cumplimiento de sentencia, en materia de crímenes contra los derechos humanos, obligatorios para dicho tribunal. Todas dichas conductas violan gravemente los artículos 5º, inciso 2 de la Constitución, artículo 6, que determina que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, y 54, número 1, inciso 5, que impide a los tribunales suspender los efectos de las disposiciones de tratados ratificados y vigentes unilateralmente, como asimismo el artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales, que precisa la aplicación de las facultades conservadoras de los tribunales de justicia. En consecuencia de lo dicho, cabe señalar que en los fallos de los ministros acusados se podría distinguir un abandono del deber de aplicar control de convencionalidad. Restaría entonces determinar si ese abandono de deberes fue notable, es decir, grave o evidente. La acusación constitucional se funda en la gravedad que implicaron los 7 fallos firmados por los ministros acusados, con los cuales se otorgó libertad condicional a una serie de condenados por crímenes de lesa humanidad. La parte 5ª de la acusación, denominada hechos, es gráfica en describir cómo fueron condenándose cada una de estos criminales, aplicándose el derecho internacional íntegramente, y cómo luego, a través de los 7 fallos cuestionados en general, se otorgaron 7 libertades condicionales a personas que han cumplido solo parte de una baja pena sin arrepentimiento y sin colaboración para indagar en otros sucesos. Me permito citar acá uno de los fallos por el cual se condenó a José Quintanilla Fernández, Felipe Luis González Astorga y Hernán Ernesto Portillo Aranta, 3 criminales que hoy gozan del beneficio de libertad condicional y el cual es ilustrativo de lo que acá se ha mencionado. Los crímenes de lesa humanidad no solo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad del hombre, de suerte tal que para su configuración existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se oponen de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad, destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional en tanto tendencia interior específica de la voluntad de la gente. En definitiva, constituye un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmada y desarrollada en otros instrumentos internacionales. Entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. De este modo, teniendo en cuenta la naturaleza del ilícito investigado en la presente causa y el contexto en el que se desarrolló con la participación de miembros del Estado, no cabe duda alguna que debe ser subsumido a la luz del derecho internacional humanitario dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y que merece una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular. Esta categórica afirmación de la Corte Suprema, efectuada solo unos años antes de las libertades cuestionadas, contrasta claramente con
con lo que se expresa en los fallos que las contienen, en donde se señala que conviene aclarar que aun cuando el párrafo tercero del artículo 110 del Estatuto de Roma establece restricciones para la reducción de la pena a quienes hayan sido condenados, entre otros por crímenes de lesa humanidad, como se califica el cometido por el amparado, tales limitaciones rigen solo para la rebaja de sanciones impuestas por la Corte Penal Internacional establecida por dicho estatuto, lo que, huelga aclarar, no se ajusta al caso Sublit. Como se puede apreciar, existe una evidente diferencia en la forma de juzgar y condenar y la forma en que se aprecian los beneficios carcelarios en relación al control de convencionalidad. En el primer caso se hace una aplicación clara y cierta del derecho internacional y por tanto se cumple con el control de convencionalidad, mientras que en el segundo existe una desdibujada función que se le atribuiría a esta normativa, desechando para estos casos la aplicación de los diversos tratados internacionales antes citados y por tanto eludiendo el mencionado control de convencionalidad por tratarse de un aspecto distinto a la condena, esto es, la ejecución de la pena. Resulta tremendamente llamativo que ministros con una larga trayectoria que aplicaron el derecho internacional en causa por violación a los derechos humanos, ejerciendo el debido control de convencionalidad, hayan resuelto acoger estos amparos dando la libertad a las mismas personas que ellos habían condenado. Como se planteó también en la comisión, es cuestionable además que se haya dado lugar a ello en virtud de recursos de amparo, quizás no siendo la vía jurisdiccional idónea que permitiría jurídicamente dejar sin efecto las decisiones de una comisión técnica que expresamente era de la opción de no otorgar las libertades condicionales, el cual además es el organismo al cual la ley le atribuye la potestad para hacerlo. El profesor Zapata planteó, comillas, me parece que un instrumento como el habeas corpus está pensado para deshacer graves arbitrariedades, pero no para sustituir en el micromanejo el trabajo complejo y delicado de la reinserción, la ejecución de la pena, el otorgamiento o no de las libertades condicionales, cierre comillas. Y luego, ante una consulta que se efectúa en la sesión respectiva, la Corte Suprema está haciendo un micromanage para el cual no tiene los recursos, los tiempos, ni tampoco las capacidades. Y sucede, como usted señaló muy bien, que un día el ministro Valderrama dice que no pueden dar la libertad porque tiene causas pendientes y los otros parece que no lo escuchan. Cabe recordar que la mayoría de estos 7 fallos vinieron a revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y a su vez las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional, organismo técnico encargado de decidir sobre la idoneidad de una persona para optar a este beneficio. Los mismos informes de la comisión señalaban que estas personas no tenían conciencia del delito, conciencia del daño y mal causado, ni disposición para el cambio, tal cual se aprecia de los documentos acompañados en la acusación. Esta diferenciación en la aplicación del debido control de convencionalidad lleva a que, para la condena, sí exista una distinción entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad, pero para su ejecución se difumine, llegando al absurdo de que en algunos de estos 7 casos transcurrieron menos de 2 años y medio de presión efectiva. ¿Es justificable esta distinción? Según se ha dicho hasta acá, pareciera que el abandono de los deberes reviste cierta gravedad. Se debe agregar que muchos de estos criminales que hoy gozan de libertad condicional aún tenían causas pendientes, y así lo expresó incluso el ministro Valderrama en la causa Rol C 16820-18. Aún más, no se debe perder de vista, aunque la comisión y sus distintos invitados hicieron muy poco hincapié en ello, que los principales afectados con estas decisiones son las víctimas directas de los delitos por los cuales fueron condenados los que hoy son liberados. ¿Qué significa para ellos que la persona que secuestró y contribuyó en la desaparición, hasta el día de hoy, de uno de sus familiares, hoy esté libre luego de cumplir una bajísima condena en comparación con el grave delito cometido? Los principales afectados son las víctimas de estos delitos, quienes ven cómo luego de largos juicios con condenas con penas bajas, que vinieron casi 30 años después de terminada la dictadura militar, se beneficia a criminales de lesa humanidad con libertad condicional, en circunstancias que aplicando el derecho internacional no se les debería haber otorgado. Este precedente genera una vulneración tan grave que constituye el notable abandono de deberes que imputa la Constitución. Es ilustrativo lo mencionado por doña Lorena Pizarro de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en la comisión, comillas, diputados y diputadas. Cuando hablamos de este tema hablamos de seres humanos, hablamos de vidas, hablamos de personas que por pensar distinto fueron perseguidas, asesinadas, torturadas y en nuestro caso incluso no fueron capaces de entregarnos sus cuerpos. Todavía los buscamos, pero resulta que estos 7 señores, solo como ejemplo, jamás colaboraron para saber qué pasó con nuestros familiares.
Es más, sienten que cumplieron con el deber militar. Ese no puede ser el país que construimos. Cierre de comillas. Asimismo, doña Alicia Lira, en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, señaló, comillas, estamos hablando de eso, de vidas, porque además estos crímenes son tan alevosos, tan graves, porque no fueron por maldad, no fueron porque alguien perdió la paciencia, sino que fueron premeditados y por razones políticas. Es muy importante la maldad de planificar, de secuestrar, de ejecutar, de torturar. Cierre de comillas. Cabe una pregunta final. ¿Cuál será la consecuencia de estos fallos en las sucesivas peticiones de libertad condicional que realicen los condenados por crímenes de lesa humanidad? Aún es parte de la ficción, pero con seguridad podríamos asegurar que esta jurisprudencia les da una alternativa, un precedente que de todas formas será alegato en los tribunales y que formará parte de su propia seguridad jurídica. Esa consecuencia tiene que analizarse desde el punto de vista de las víctimas y lo que significará continuar en este estado de cosas, los juicios que han iniciado para la averiguación de la verdad. Nada más claro que lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado del 17 de agosto. A propósito de estas libertades condicionales, comillas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha advertido que la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes puede llevar a la impunidad de conducta que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar. Para graves violaciones a los derechos humanos, los Estados deben, por tanto, asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos. Asimismo, la Comisión observa que la ejecución de la sentencia es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Cierre comillas. En consecuencia, sí es posible asegurar que el abandono de los deberes es grave o notable. Lo que hasta aquí se ha señalado implica expresar que la acusación constitucional interpuesta cumple con las formalidades constitucionales y legales para ser admitida a tramitación y para que se dé lugar a ella. En este sentido, no implica una vulneración del principio de separación de poderes ni atenta contra la independencia judicial. Por su parte, la acusación constitucional cumple con la exigencia de fondo, esto es, imputar a los magistrados acusados el notable abandono de deberes, distinguiéndose que sí existe un deber, control de convencionalidad, que éste ha sido incumplido, libertades condicionales, y que este incumplimiento es grave, sobre todo desde la perspectiva de las víctimas y de la sanción de los crímenes de lesa humanidad. En tales términos, el diputado suscriptor está a favor de recomendar a la Sala la procedencia de la acusación constitucional indicada. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Esteban Velázquez. Le ofrezco la palabra a la diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente. Voy a leer mi voto, es bastante breve. En base al análisis del libelo, de las defensas de cada uno de los acusados y de las exposiciones de cada uno de los invitados, he podido arribar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, es necesario señalar que la cuestión previa deducida por los acusados debe ser resuelta por la Sala de la Corporación, por lo que los argumentos que justifican mi voto se referirán exclusivamente al fondo del asunto. En este sentido, es importante aclarar que la Cámara de Diputados efectúa esencialmente un examen de procedencia de la acusación, por lo que no corresponde hacerse cargo de la trayectoria de los acusados en cuanto a su vida personal o profesional, cuestión que ha sido esgrimida como parte de su defensa, siendo el Senado quien, en definitiva, actuando como jurado, deberá resolver esta acusación analizando su mérito respecto a cada uno de los acusados. Respecto a la causal del notable abandono de deberes, se ha discutido en esta comisión el alcance y límites del concepto. A mi juicio, y siguiendo al profesor Humberto Nogueira, esta causal implica dejar de cumplir de manera digna de atención las obligaciones que corresponden a una determinada autoridad pública, según lo dispuesto en la Constitución, los tratados o convenciones internacionales ratificados y vigentes, así como por las leyes de la República. En relación con las funciones de la judicatura, esto significa que los jueces no solo pueden ser acusados por infracción de deberes formales, sino también a deberes sustantivos. Dentro de estos últimos se incluye el abandono grave de las obligaciones que el ordenamiento jurídico les impone garantizar en sus respectivos ámbitos de competencia, así como el resguardo de los derechos de las personas, entre los que destaca
especialmente el derecho de acceso a la justicia plena de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los ministros acusados han incurrido en una infracción grave a sus deberes al no realizar el debido control de convencionalidad, el cual implicaba, en los hechos de materia de esta acusación, aplicar sustantivamente las reglas y estándares internacionales que dicen relación con la concesión de beneficios carcelarios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Esta infracción es grave, pues al desatender su correcta aplicación ha generado una forma de impunidad. En este sentido, es necesario recordar que Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano, señalando al efecto en su párrafo 124 lo siguiente. Abre comillas, la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. La lucha contra la impunidad, así como el derecho a obtener reparaciones, es una obligación del Estado, que proviene de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, que comprende, a su vez, las obligaciones de prevenir las violaciones de derechos humanos, de investigarlas, sancionar a los responsables y proporcionar recursos efectivos de reparación a las víctimas. A partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha revisado durante la tramitación de esta acusación y que debieron haber atendido los ministros en el ejercicio del control de convencionalidad, es dable concluir que la ejecución de la pena en casos de crímenes de lesa humanidad es parte integrante del derecho a acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, que el otorgamiento de beneficios carcelarios no puede constituir una forma de impunidad, y que los tribunales nacionales no pueden permitir la liberación anticipada de condenados de forma discrecional en el caso de delitos de lesa humanidad. En los casos que motivan la acusación, los ministros acusados han aplicado el contenido de un decreto ley del año 1925 que rige para quienes cometen delitos comunes, vulnerando las normas y estándares internacionales especialmente consideradas en el sistema interamericano de derechos humanos para crímenes de lesa humanidad. El camino a una justicia plena y al cierre de las heridas que generó la dictadura cívico-militar no se acabará hasta que se castigue al último de los culpables de los crímenes cometidos contra las personas en Chile, lo cual no solo debiera implicar acabar con toda forma de impunidad biológica, abre paréntesis, aquella que se presenta en situaciones en que por el paso del tiempo y la negligencia del Estado una persona fallece sin haber sido condenada por la comisión de delitos de lesa humanidad, cierra paréntesis, sino también con aquella con un cierto matiz simbólico, como se da en los casos en que, como en la especie, se conceden beneficios penitenciarios que hacen ilusorio el sentido de reproche y castigo y de reparación a las víctimas. La condena, sin ambigüedades, a los crímenes del pasado, además de una cuestión jurídica, requiere una expresión de voluntad política, clara y firme de parte de todos los poderes del Estado, reconociendo nuestro pasado reciente, buscando verdad y justicia y resguardando la memoria histórica, para que nunca más en Chile seamos víctimas de un quiebre de la democracia, que imponga a fuego y sangre una dictadura que vulnere los derechos humanos de las personas.
Por estas razones, creo que el juicio jurídico político que constituye esta acusación constitucional debe ser informado favorablemente en cuanto a su procedencia, para que el Senado determine si corresponde o no hacer efectiva la responsabilidad constitucional que cabría a los ministros por notable abandono de deberes producto del otorgamiento indebido de la libertad condicional a 7 violadores de derechos humanos, habida cuenta de 2 capítulos desarrollados en el libelo acusatorio. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputada Natalia Castillo. Entiendo que ahora corresponde mi turno. Colegas, la opinión de este diputado fue entregada, al igual que ustedes, por escrito en la comisión, va a ser parte del informe y en su momento lo vamos a poner detalladamente en la sala. Sin perjuicio de eso, en esta instancia estamos siendo convocados a tomar una decisión. Yo quisiera partir diciendo que los hechos, materia de la acusación, son bastante claros y reconocidos por todas las partes que interesadas en esta acusación. No ha habido controversia respecto a los hechos, son unos solos, y que consiste en una serie de fallos dictados por la Corte Suprema el día 30 y 31 de julio, por la segunda sala penal de la Corte Suprema, que concedieron el beneficio de la libertad condicional a 6 de 7 condenados por graves delitos o crímenes de lesa humanidad, que ocurrieron a partir del golpe de Estado de 1973 y en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, efectuadas por ellos como agentes del Estado, como parte también de un plan, una política general de persecución y exterminio de parte de la población. Todos estos crímenes son los más graves, según lo estima la propia humanidad, y por eso tienen la categoría de delitos de lesa humanidad, porque afectan gravemente la paz y la conciencia universal de la humanidad. Y en palabras de la misma Corte de Apelaciones, en uno de los fallos condenatorios contra uno de los beneficiados, no cabe ninguna duda que estos delitos deben ser asumidos de la siguiente manera. A la luz del derecho internacional humanitario, caben dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y que merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, que ningún pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular. Eso es la causa de José Quintanilla Fernández. Pues bien, estos hechos son incontrovertidos, pero el debate que se ha desarrollado en todas estas semanas ha ido más bien respecto a cuestiones de derecho, a cómo los propios ministros acusados han debido resolver estos asuntos y las distintas interpretaciones que hay en la comunidad jurídica y también en las partes interesadas. Lo primero que hay que señalar que sin duda ha habido un cuestionamiento importante a la manera en que esta Cámara de Diputados ha ejercido este mecanismo de la acusación constitucional. Yo no conozco las experiencias anteriores, pero en esta oportunidad no ha pasado ni un día en que a través de los medios de comunicación, cartas al director, declaraciones públicas, cartas que llegan a la comisión, se ha hecho ver por distintos medios que en concepto de los que rechazan la acusación, habría una intromisión de esta Cámara de Diputados en los poderes autónomos que tiene el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema. Y esa intromisión, dicen ellos, constituye una amenaza, un riesgo, incluso un daño efectivo al Estado de Derecho y particularmente a la independencia y autonomía que deben tener el Poder Judicial. Sobre ese respecto es una controversia que no podemos eludir y que en concepto de este parlamentario me parece que cabe completamente rechazar esas afirmaciones, toda vez que un Estado de Derecho y una democracia republicana, de la manera que se percibe en el mundo moderno, supone efectivamente que hay poderes autónomos, los clásicos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero ellos están integrados y se interrelacionan funcionalmente de manera permanente. No cabe establecer una autonomía absoluta que es más bien propia del siglo XVIII, incluso antes. Lo que cabe acá es reconocer que todos los poderes, unos con otros, se interrelacionan y producen pesos y contrapesos que los van equilibrando. Y en la medida que existan estos pesos y contrapesos, estas rendiciones de cuentas, estos controles recíprocos, surge de manera natural un cierto equilibrio de poderes que es la mejor garantía que existe, sobre todo para los gobernados, para todos los ciudadanos.
un poder que no tiene control, que no tiene rendición de cuentas, es un privilegio, yo diría que es impropio de una democracia, porque claramente un poder sin control deviene rápidamente en abuso y especialmente de las personas más vulnerables. Por eso en buena hora existe esta herramienta constitucional y se ha ejercido hoy día, y yo creo que si una conclusión puede uno extraer de todo este proceso, sin perjuicio del resultado que tenga creo que se fortalece nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia al haberse hecho en completa normalidad, garantizando a cada una de las partes involucradas todos los derechos que tienen y tomando una decisión como la que se va a tomar hoy día en la tarde o eventualmente en el Senado, una decisión que adoptada por representantes de la gente, de manera transparente, con un debate de cara a todo el mundo, un debate republicano, y la decisión que se tome finalmente, cualquiera ella sea, yo sí tengo una claridad, va a ser completamente democrática y legítima. Por lo tanto, me parece que la controversia y sobre todo los anuncios catastróficos de amenaza al Estado de Derecho no tienen lugar, y particularmente cuando uno revisa que solo desde la vuelta de la democracia se han presentado alrededor de 6 acusaciones constitucionales, incluida esta, en contra de ministros de la Corte Suprema. Han sido cuestionados alrededor de 24 ministros, 24. En consecuencia, no hay un uso abusivo único de una herramienta constitucional, sino más bien un ejercicio normal dentro de nuestra democracia. Ciertamente hay límites en este ejercicio y cuando entramos a revisar el notable abandono de deberes que nos dicen los acusadores que se habría producido en este caso, teníamos que entrar a determinar primero qué tipo de deberes son los que podemos analizar por parte del debido o no cumplimiento de los ministros de la Corte Suprema. Ahí hay dos miradas bien claras. Algunos dicen el Poder Legislativo solo puede revisar las facultades o los deberes u obligaciones que tienen los magistrados que dicen relación con deberes adjetivos o formales. Es decir, si llegan a la hora, si cumplen los tiempos para dictar los plazos de la sentencia, su comportamiento funcionario. Y hay otra tesis que también la han expuesto algunos parlamentarios, que dice cómo se va a limitar el rol de los parlamentarios a ser un mero controlador con cronómetro en mano de lo que hacen los magistrados. Su rol es intervenir, es precisamente controlar o revisar la obligación esencial que tienen los magistrados, que es dictar justicia, que es hacer jurisdicción. Y por lo tanto, de ninguna manera se le puede privar a un poder del Estado, entregarle una facultad tan amplia, tan regulada en la Constitución, y después decirle que la autolimite solo a estos deberes formales. Para eso están otras instancias. Nuestro rol, en mi concepto, tiene que ver, como lo han dicho muchos académicos acá, es analizar también las obligaciones sustanciales que cumplen los magistrados. La manera como ejercen su función primordial debe importarle sin duda a las personas que son afectadas por esas resoluciones, pero también a nosotros como órgano político. Y por eso que no creo yo que, sin perjuicio que debemos hacerlo de manera prudente, nosotros tenemos las plenas facultades para poder analizar, ponderar y calificar la manera como se resuelven algunos asuntos, en este caso las libertades condicionales de violadores de derechos humanos. Aquí por parte de los acusadores se ha señalado que se ha incumplido al entregar estas libertades indebidas varios deberes por parte de los magistrados objeto de esta acusación. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿de qué manera o qué legislación tenían los ministros a su disposición para resolver las libertades de estas personas? El punto de partida es entender de que es un hecho no discutido acá y en ninguna parte que las personas estaban favorecidas con estas libertades, estaban cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas que bajo la ley chilena se conocen como secuestro calificado, que es un delito muy grave, a tal punto que después de 40 años muchos de los secuestrados por estas personas ni siquiera han aparecido, pero que a nivel internacional no cabe ninguna duda que son crímenes de lesa humanidad o también de desaparición forzada. Siendo así las cosas, uno tiene que revisar qué dice nuestra legislación chilena respecto de estos beneficios carcelarios solicitados por estas personas. Yo concuerdo con los que señalan acá y han señalado en esta comisión
que la legislación chilena no tiene una norma expresa y específica que resuelva la situación de esos condenados. La legislación chilena aplicable es el Decreto Ley 321, un decreto ley dictado por una Junta de Gobierno en 1925, absolutamente obsoleto, que en ninguna parte de sus normas dice nada respecto a los delitos de lesa humanidad. Y no podría decirlo tampoco porque fue muy anterior a la creación incluso de nuestro sistema de derechos humanos. Solo trata de delitos comunes. Y para poder resolver los requisitos de libertad condicional de las personas condenadas no por delitos de lesa humanidad, sino que por delitos comunes, establece dos categorías de delitos, porque fija un rango en relación a la gravedad de los delitos cometidos por las personas que solicitan los beneficios. Una primera categoría para los delitos más graves: homicidio, parricidio, violación, abuso sexual infantil, etcétera, los delitos más deleznables, pero comunes de la legislación chilena. Este decreto ley dice que los condenados podrán optar a la libertad condicional cuando cumplan a lo menos 2/3 de su condena, los delitos más graves de la legislación común chilena. Y tiene una segunda categoría, que son los delitos menos graves o de bagatela, que son todos los demás, qué sé yo, delitos de hurto, delitos de allanamiento moral, falsificaciones, fraude, incluso delitos contra la propiedad básico. Esos delitos menos graves tienen un rango inferior de calificación de libertades y se permite que las personas puedan optar a esa libertad cuando cumplan la mitad de la condena. No 2/3, sino que la mitad. Cuando uno se pregunta, los jueces, ¿qué hicieron en el caso de las libertades de estos condenados por delitos de lesa humanidad? Revisaron esta legislación chilena, no revisaron debidamente la legislación internacional que era aplicable, y ya iré a eso, y decidieron aplicarle el estatuto que la ley chilena, estas dos categorías, pero utilizaron las normas para los delitos de bagatela, utilizaron las normas para los delitos comunes más básicos, los que tienen menor gravedad. Y ese estándar, no el de los delitos más graves, sino que el estándar de los delitos más básicos, aplicaron para entregarle la libertad a estos condenados con tan solo el cumplimiento del 52 o 53% de sus condenas, un poco más de la mitad. Claramente ahí uno les choca inmediatamente el criterio de justicia que hay al igualar los delitos más graves que considera la humanidad con los delitos menos graves, comunes, que establece la ley chilena. Y ahí surge con mayor claridad y fundamento la acusación constitucional y su objeción que hace cuando señala que en esos casos, al no haber una ley concreta que resuelva este punto de los delitos de lesa humanidad, debiera haber seguido inmediatamente a hacer control de convencionalidad, a revisar la legislación internacional de derechos humanos, a ver si se encuentra una respuesta más justa, más razonable, que aplicar el estándar chileno para los delitos de bagatela. Y los acusadores señalan que no hubo control de convencionalidad debidamente, es decir, no se aplicaron normas que, si bien pueden tener algunos reparos, toda vez que no son reglas específicas, no son normas que señalan directamente los requisitos en el ámbito internacional en materia de libertad condicional, son principios y criterios de derecho internacional que son plenamente aplicables a este caso y plenamente respetados por otras y por todas las naciones que han suscrito estos convenios internacionales, entre ellos Chile. ¿Cómo no aplicar, a pesar de que no tiene que ver específicamente con las libertades condicionales, la norma del Estatuto de Roma, que sabemos que se aplica solo a los fallos que ellos dicten, pero ahí hay un estándar, un rango de valoración de libertades, en este caso reducción de pena, que uno no puede dejar de mirar. El Estatuto de Roma, en el artículo 110, establece que para optar a la reducción de condena, es decir, obtener la libertad, igual que acá, debiera considerarse al menos que hayan cumplido 2/3 de la condena. Uno no puede hacer como que no existen esas normas, uno no puede hacer como que no existen esos estándares. Eso están, y ese contrato y ese tratado internacional lo suscribió Chile. Y ese estándar es más aplicable a este caso particular que aplicar el estándar chileno a los delitos de bagatela. Por supuesto que sí, porque se viene primero con la materia, tiene que ver con derechos humanos. Es un tratado que precisamente regula la situación de los delitos de lesa humanidad, en un marco distinto, pero trata sobre la materia.
se ha aplicado en otras oportunidades como estándar por otras cortes internacionales y forma parte del conjunto de normas internacionales que se deben consultar al menos cuando un tribunal o un órgano del Estado chileno tiene que tomar una decisión en esta materia. El problema de los magistrados que concurrieron a estos fallos es que no realizaron el control de convencionalidad. Y yo no estoy cuestionando la decisión de fondo, sino que no realizaron la ponderación, el análisis, la reflexión, la consulta de las normas aplicables y aplicaron evidentemente la norma de derecho internacional que tiene una prevalencia, una primacía y también una especialidad muy superior al estándar del derecho Ley 321 que se aplicó en este caso. Con mayor detalle reforzaremos esta materia una vez que nos toque intervenir en la sala, particularmente demostrando de qué manera esto produjo impunidad. Porque uno de los argumentos que han hecho las defensas es de que aquí no se puede hablar de impunidad. Impunidad, no, punidad, no pena. Es decir, aquí no se puede hablar de impunidad porque hay penas. Se han aplicado condenas a estas personas. Y habiéndose aplicado una condena, resulta incluso hasta ofensivo, decían algunos, hablar de impunidad. Pero ¿qué clase de condenas se han aplicado en estos casos de las personas que se liberaron? La mayoría han sido condenados por el delito de secuestro calificado, que en la ley chilena, cuando el secuestro se extiende por más de 15 días, tiene una penalidad que parte en los 15 años y un día hacia arriba. Pero estos secuestros calificados cometidos en dictadura no son simples secuestros calificados como delitos comunes, sino que son crímenes de lesa humanidad. Fueron cometidos por funcionarios públicos, armados, contra la población civil, y hasta el día de hoy no han aparecido. Pues bien, las penas aplicadas por secuestro calificado a sus autores, que salieron en libertad, están entre 5 años y un día y 6 años. Eso es justicia justa, justicia plena. Yo creo que por lo menos uno puede decir que estas son penas bajas, son penas tardías. Los autores fueron sometidos a la acción de la justicia y condenados 40 años después de haber cometido los delitos. Y resulta que cuando ingresan a cumplir condena, aplicándole este estatuto para los delitos comunes de bagatela, obtienen su libertad después de 2 años y medio o 2 años 7 meses, como en la mayoría de estos casos. Yo creo que esos hechos también hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de impunidad. Y también hay una impunidad cuando se entregan beneficios indebidos en un marco de penas tardías, penas bajas y penas que realmente no satisfacen a veces el más elemental criterio de justicia. Se ha cuestionado también si esta infracción de deberes, que yo creo que sí concurren respecto de estos ministros, tienen el carácter de notable, si son graves, si tensionan completamente nuestra institucionalidad, o son deberes que no tienen mayor significancia. Yo creo que el carácter de notable, digno de nota, que se exige en la Constitución se da en este caso, particularmente por 2 razones. Una, porque trata sobre una materia que es muy sensible para una sociedad, para la sociedad. Una sociedad como la nuestra, que ha vivido las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, que tiene informes que determinan miles y decenas de miles de personas que fueron víctimas de asesinatos, desapariciones y tortura. Sin duda, lo que ocurra en esta materia, en lo que es la vigencia de los derechos humanos en Chile, no es un tema menor. Esto no es un tema patrimonial o no es un tema procesal. Tiene que ver con heridas abiertas en nuestra sociedad que aún no se cierran. Y particularmente este tipo de decisiones que se traducen en impunidad producen una reapertura, reabren y reviven esta herida. Por eso yo creo que la materia, en términos de la vigencia de los derechos humanos, debe ser considerada para establecer el carácter de notable abandono de deberes. Igualmente, también hay que considerar qué consecuencias se siguen a partir de que se incumplan estos deberes y se liberen personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. No podemos obviar el hecho de que, de acuerdo a los tratados que ha suscrito Chile, nuestro país, a partir de estas decisiones, puede ser llevado a tribunales internacionales, puede ser cuestionado y puede abrirse un debate similar al que hoy día estamos teniendo,
donde el acusado sea el Estado chileno, por precisamente producir y favorecer la impunidad y no aplicar normas de derecho internacional que son plenamente aplicables a este caso. Y en ese juicio eventual, teórico, pero posible, es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha advertido su preocupación por este tipo de decisiones, anunciando que es perfectamente posible que Chile sea estimado en la comunidad internacional como responsable ante ella por estas decisiones y deba sin duda efectuar reparaciones concretas obligadas por la comunidad internacional. Entonces, yo creo que pocos pueden dudar de que si se ha incumplido un deber, cosa que yo creo, pueda tener también el carácter de notable abandono de deberes. De esa manera, colegas, yo vengo a fundamentar mi voto en esta instancia y manifestar formalmente que estoy a favor a que continúe esta acusación constitucional y que en su momento, si le parece a la sala, pueda seguir su curso hacia el Senado. Me manifiesto por la aprobación de la acusación constitucional. Muchas gracias. Bueno, habiendo concluido la intervención de todos los diputados, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos indique cuál es el resultado de las votaciones o posiciones de los parlamentarios en torno a la acusación constitucional. Tiene la palabra don Álvaro Alaví. Presidente, la votación, luego de la fundamentación de los votos, es la siguiente. Es 4 votos a favor por la procedencia de la admisibilidad de la votación y un voto en contra. Esa es la votación, señor presidente. Muy bien. Queda resuelto de esa manera el informe respectivo que se va a informar a la sala de la Cámara de Diputados, donde se recomienda por 4 votos contra 1 la aprobación de la acusación constitucional en los términos que establece la ley y la Constitución. Al mismo tiempo, corresponde designar un diputado dentro de los integrantes de esta comisión para que en el evento que esta acusación pase la fase de la cuestión previa y entre al fondo de la acusación, se haga el informe respectivo a la sala. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Entre quienes están por...? Apoyar la acusación es más razonable. Sí. Bueno, entiendo que habría acuerdo por proponerme a mí como presidente de la comisión que asuma esta responsabilidad. Bueno, la acepto como parte de la responsabilidad asociada al cargo que me ha tocado dirigir mientras duró esta comisión. Y la acepto, por cierto. Y estando a segundo de terminar, quiero agradecerle a todos los diputados de oposición, del oficialismo, la colaboración que tuvieron siempre durante el desarrollo del trabajo de esta comisión. Yo creo que estuvieron a la altura de la responsabilidad, tratamos de mantenernos ecuánimes y garantizarle a los acusados el derecho al debido proceso en todo momento. Hubo un debate intenso, pero a la vez respetuoso, y yo creo que nosotros con nuestro trabajo hicimos una contribución a que esta herramienta constitucional, que es compleja, se desarrolló por un camino de completa normalidad democrática. Así que yo concluyo el trabajo de la comisión agradeciéndole la colaboración a todos ustedes. Muchas gracias. Y también agradezco, por supuesto, a nuestro secretario y a todo el equipo que ha colaborado entregándonos las actas respectivas, haciendo nuestro informe y preparando ahora el informe final en los plazos que está fijando la corporación. Diputada Natalia Castillo. Antes que concluyamos, yo vengo saliendo de reunión de comité y se fijó el horario de citación a acusación constitucional a las 2:30. Yo no sé si la Secretaría va a estar en condición a las 2:30 de poder tener el informe o eventualmente hacer una solicitud para poder prorrogar un par de minutos. Sí, eso fue consultado al inicio de la sesión y ha ayudado bastante el hecho de que todos los integrantes de la comisión
hicieron entrega de su informe, de su voto y de su fundamento antes del comienzo de esta sesión. Y el señor secretario, entiendo, nos informó que está en condiciones de cumplir con ese horario. ¿Sí? Señor secretario. Sí, así es. La Secretaría está en condiciones de presentar el informe dentro de tiempo y forma. Gracias, señor secretario. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta y concluye el trabajo de esta Comisión de Acusación Constitucional. Por fin.